Nunca he olvidado el olor de ese día. Era un olor a polvo caliente mezclado con el de la comida que había sobrado del almuerzo, y dentro de aquella casa que ayudamos a levantar ladrillo por ladrillo, el aire estaba demasiado pesado como para que cupiera más rencor. Pero cupo, siempre cabe un poco más, cuando la familia es la fuente. Me llamo Adela. Tengo 72 años, soy bajita, necia como iguana en piedra caliente, y me crié en el semidesierto, donde uno aprende desde chico que la vida no le regala nada a nadie. Mi marido se llama Ramiro, tiene 75 años, es alto, flaco, con las manos encallecidas de tanto trabajar en la milpa y en la herrería. Llevábamos casados 51 años, 51, y en ninguno de esos días pensé que iba a terminar en una noche como aquella, afuera de la casa de nuestros propios hijos, con 2 costales de ropa y el corazón hecho pedazos. Fue un martes de marzo. El sol todavía no se había metido del todo cuando nuestro hijo mayor Leocadio, que tiene 48 años, empezó la discusión. No fue por nada nuevo, no. Ya llevaba semanas hirviendo desde que Irasema, su mujer de 42 años, siempre tiesa y con cara de pocos amigos, se le había metido en la cabeza que la casa era demasiado pequeña para 5 personas. Eso decía con la boca, pero lo que en realidad quería decir era que la casa era demasiado pequeña para nosotros dos. Yo oía sus pláticas por la noche, cuando creían que ya estábamos dormidos. Oía a Irasema decir que dábamos mucha lata, que Ramiro no paraba de toser por las noches y le quitaba el sueño, que yo andaba picoteando en la cocina a deshoras, unas cosas tan chiquitas, tan insignificantes, que daba vergüenza hasta repetirlas, pero para quien busca un pretexto, cualquier cosa le sirve. Ese día, Leocadio llegó del trabajo ya con la cara de quien había ensayado lo que iba a decir. Soltó la bolsa en el suelo, se fue directo a encararme en la cocina y dijo que quería hablar. Ramiro estaba en el portal, sentado en su banquito de siempre, tomándose el café de la tarde. Lo llamé, y cuando los dos se sentaron en la sala, Leocadio no perdió el tiempo. Dijo que la casa era suya, que las escrituras estaban a su nombre y que necesitábamos buscarnos otro lugar para vivir. Yo me quedé parada. ¿Sabe cuando uno escucha algo y el cuerpo entero se detiene como si la sangre se quedara suspendida por unos segundos? Así fue. Ramiro puso el jarro de café despacio sobre la mesa, sin hacer ruido, y le preguntó al hijo si estaba hablando en serio. Leocadio dijo que sí. Dijo que ya lo había platicado con Irasema, que los dos lo habían decidido, y que sería bueno que empezáramos a juntar nuestras cosas. Ahí fue cuando la bronca empezó de verdad. Ramiro, que es hombre de pocas palabras, se levantó de la silla y le dijo al hijo, con esa voz gruesa y controlada que tiene, que en esa casa el cemento que sostenía los cimientos lo había amasado él con sus propias manos, que él había cavado la zanja para el drenaje, había ayudado a poner las tejas en el techo, había cargado arena en la espalda cuando el camión no podía entrar por la calle. Dijo que no era un arrimado, era su padre, y que a un padre no se le echa de su casa como a un perro viejo. Leocadio gritó que el mundo había cambiado, que ahora era diferente, que necesitaban el espacio. Irasema apareció en el pasillo, de brazos cruzados, con ese aire de quien solo estaba allí para confirmar que el marido no se iba a echar para atrás. Y yo, que nunca he sido de quedarme callada, le dije a Irasema que ella había entrado en esa familia sin traer ni un ladrillo, y que tenía más descaro que respeto. De ahí, la discusión se convirtió en esa bronca de la que hablaba. Palabras que no se dicen en voz alta, dichas a gritos. Leocadio llegó a golpear la mesa con la mano. Irasema lloró, pero era un llanto de coraje, no de arrepentimiento. Y yo me quedé de pie en medio de aquella sala, mirando las paredes que habíamos pintado de amarillo ocre porque era mi color favorito, y sentí una tristeza tan grande que casi no me cabía en el pecho.
Nuestra hija menor, Elodia, que tiene 43 años y vivía en un cuartito en el patio de atrás, apareció en la puerta de la sala con una expresión de querer que se la tragara la tierra. La miré esperando que dijera algo, lo que fuera. Ella agachó la cabeza. No dijo ni pío, y aquello me dolió más que todo lo que Leocadio había dicho, porque el silencio de quien uno crió con amor duele distinto. Duele en un lugar tan hondo que ninguna palabra alcanza. Me acordé de cuando Elodia era chiquita, como de 6 años, y le tenía miedo a los truenos. Venía corriendo de madrugada y se metía en medio de nuestra cama, temblando, y yo me quedaba pasándole la mano por el pelo hasta que se volvía a dormir. Me acordé de cómo nunca la dejé dormir con miedo. Y allí, en esa sala, con 51 años de casada y 72 de vida, la que tuvo miedo fui yo, y fue mi hija la que se quedó quieta al otro lado del cuarto, sin siquiera extender la mano. Iracema fue a la recámara y regresó empujando 2 costales de lona fuera del pasillo. Eran nuestras cosas. Ya las había separado antes. Estaba esperando el momento. Ni siquiera lo sabíamos. Ramiro miró aquellos costales. Miró a su hijo y vi cómo le tembló la quijada por un segundo, solo un segundo, antes de controlarse. Se agachó, tomó los 2 costales, uno en cada mano, y se fue caminando hacia la puerta sin decir nada más. Yo fui detrás. Pasé junto a Elodia sin mirarla. No podía mirarla, si no me iba a derrumbar ahí mismo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un ruido de golpe, no de quien la recarga. Afuera, el sereno de la tarde ya estaba cayendo. El camino de terracería estaba vacío, y el silencio era de ese tipo que pesa. Me detuve en la banqueta de cemento agrietado y miré la fachada de aquella casa por un segundo. La pared tenía la pintura descascarada cerca de la ventana. Había sido yo quien pidió que la pintaran de azul cielo años atrás. Ramiro se había pasado un día entero trepado en la escalera, sudando, pintando con cuidado para que no escurriera. Nos habíamos reído mucho ese día. Yo me reía porque él ponía cara de concentración, como si pintar una pared fuera la cosa más seria del mundo. Ahora miraba esa pintura vieja y sentía que esa risa había ocurrido en un tiempo que ya no era mío. Ramiro se quedó parado unos instantes, los costales colgando de sus manos, mirando hacia el camino. Me recargué en él. No me abrazó de inmediato, solo se quedó quieto, pero sentí su brazo firme a mi lado. Era suficiente por ahora. No teníamos a dónde ir. No teníamos parientes cercanos por esos rumbos. La mayoría era gente de ciudades lejanas o que ya se había ido del campo hacía tiempo. Mi hermana mayor, Benita, vivía en Querétaro, pero no iba a pedirle ayuda así, de sorpresa, sin tener ni cómo llegar. No teníamos coche. El dinero que traíamos era poco, apenas alcanzaba para unos días de comida. Ramiro dijo que íbamos a caminar un poco a ver qué encontrábamos. Me puse el guarache viejo que traía y me fui. El camino de tierra que salía de la colonia era largo, con matorral bajo a los 2 lados y de vez en cuando un mezquite con las ramas torcidas hacia el cielo. El bochorno del día se había ido, pero el calor todavía quedaba suspendido cerca del suelo, de esa manera que tiene el semidesierto de guardar lo que recibió. Yo iba caminando despacio por culpa del guarache, que tenía la suela despegándose de un lado. Ramiro iba a mi lado sin hablar, pero yo sabía que estaba pensando. Después de unos 20 minutos de caminata, la luz del día fue desapareciendo por completo y el cielo se tornó de ese color morado oscuro que precede al negro de la noche. Las estrellas empezaron a aparecer una por una. Cualquier otra noche me habría parecido bonito. Esa noche apenas miré hacia arriba. Fue cuando Ramiro se detuvo. No dijo nada, solo se paró. Yo me detuve a su lado y vi lo que estaba mirando. Allí, a la orilla del camino, medio enterrada en una maraña de hierba alta y pasto seco, había una combi, vieja,
oxidada, con la carrocería toda manchada de un rojo de óxido, los vidrios empañados de tanta suciedad y humedad acumulada. El pasto le había crecido encima del techo, pasando por los agujeros que el tiempo había abierto en la lámina. El frente estaba torcido, como si el vehículo hubiera perdido el control años atrás, y simplemente se hubiera detenido allí, y nadie más hubiera vuelto a buscarlo. «Tiene años que esto está aquí parado», murmuró Ramiro. Yo no dije nada, pero me fui acercando. La puerta lateral de la combi estaba cerrada, con una tranca vieja enredada en la manija. Ramiro puso los costales en el suelo, sacó la navaja que siempre cargaba en el pantalón y se puso a trabajar en la tranca con cuidado. Le tomó un rato. El metal estaba carcomido por el óxido, pero él fue forzando con calma, de la manera en que hacía todo, sin prisa, pero sin pausa. La tranca cedió con un ruido seco. La puerta rechinó feo al abrirse, un sonido de algo que no se había movido en mucho tiempo. Un olor a moho viejo y cuero reseco salió de adentro. Ramiro subió primero, echó un vistazo al interior y me extendió la mano para ayudarme. Entré y me senté en uno de los asientos de atrás, que todavía tenían el tapiz rasgado, pero estaban firmes. Puse los costales bajo mis pies. «Por lo menos no nos va a caer el sereno encima», dijo él, sentándose a mi lado. Era verdad. El techo de la combi estaba entero donde estábamos sentados. Afuera, el viento seco del campo empezó a soplar con más fuerza, sacudiendo el pasto alrededor. Adentro, estábamos protegidos. No era mucho. Pero en ese momento no mucho era todo lo que teníamos. Intenté rezar, pero las palabras no me salían bien. Se quedaban atoradas en algún lugar entre la garganta y el pecho. Así que solo me quedé quieta, mirando la oscuridad de afuera a través de la ventana sucia, pensando en el rostro de Elodia, agachando la cabeza, pensando en las paredes amarillas de la sala, pensando en 51 años de vida que habíamos construido juntos, Ramiro y yo, y que esa noche parecían no pesarle nada a quienes creíamos que les importaba. Ramiro se durmió primero, recargado en el asiento, con la cabeza ladeada. Yo me quedé despierta, escuchando el viento y el silencio del camino. A lo lejos, una res mugió una vez. Nada más. Fue ahí, cuando el silencio se hizo completo, que lo oí. Venía de abajo. Un ruido sordo, rítmico, como de un animal escarbando la tierra. Primero pensé que era mi imaginación, cosas de una cabeza demasiado cansada, pero el ruido continuó. Paró y volvió de nuevo. Y esta vez desperté a Ramiro sin pensarlo 2 veces, sacudiéndole el brazo. Él abrió los ojos, miró a su alrededor y yo señalé hacia el suelo. Nos quedamos quietos y escuchamos juntos. El ruido venía de debajo de los asientos, de debajo del piso de la combi, como si algo o alguien estuviera cavando desde afuera, cerca de las ruedas. Ramiro se agachó, pasó la mano por el suelo de hule y sintió una parte que cedía de forma distinta a las demás. Empujó el tapete podrido a un lado con el pie. Debajo del tapete había una tabla, suelta, distinta al resto del piso. Ramiro me miró. Yo lo miré a él. El ruido de abajo paró en seco. Y entonces se hizo un silencio diferente, el tipo de silencio que no trae paz, sino esa sensación de que algo está del otro lado, esperando. Ramiro tomó la navaja de nuevo, metió la punta en la rendija de la tabla y comenzó a levantarla con cuidado. La madera estaba hinchada por la humedad, pero se soltó, y cuando salió, lo que apareció debajo nos dejó a los dos sin habla por un buen rato. Eran 3 envoltorios de tela de costal, atados con mecate viejo, cada uno del tamaño de un puño cerrado. Ramiro tomó el primero con 2 dedos, como quien no sabe bien qué está sosteniendo, y lo desenvolvió despacio. Dentro de la tela, envuelta en una capa de ixtle reseco, había una figurita, de madera, tallada a mano,
pintada con una pintura que el tiempo había desvanecido casi por completo. Una santa, con su manto y todo, del tipo que los antiguos llevaban en sus viajes por el campo dentro de cajitas. Tomé el segundo envoltorio, igual, otro santo, de palo, con la misma pintura vieja. El tercero era un poco más grande. Ramiro lo abrió con calma y se quedó mirándolo. Era San José, con su báculo en la mano, todavía con un hilo de pintura azul en el manto que el tiempo no había logrado borrar del todo. Miré a Ramiro. Él me miró a mí. Y en medio de todo ese rencor y cansancio, sentí que algo diferente me tocaba por dentro. No sé si era esperanza, no sé si era el peso de la fe que cargamos desde niños en el campo, pero era algo. Ramiro, dije en voz baja, mañana temprano llevamos estos santos a la iglesia. Esto nos lo puso Dios en el camino. Él se quedó quieto por unos segundos, pasando el dedo por el rostro de San José. Luego asintió, volvió a envolver todo en la tela y metió los tres dentro del costal de la ropa. Nos acomodamos de nuevo en los asientos. El viento afuera se había calmado. El ruido de debajo del piso no volvió más. Pero yo no podía dormir. Me quedaba mirando el costal donde estaban los santos, pensando en ese ruido extraño de antes, tratando de convencerme de que era solo algún armadillo o un tejón que había estado escarbando bajo la combi buscando tierra suelta. Era lógico, era explicable, solo que había una cosa que no podía quitarme de la cabeza. La tabla estaba suelta por dentro, no por fuera, como si alguien hubiera puesto aquello allí desde adentro y no al revés. Cerré los ojos con fuerza e intenté alejar el pensamiento, pero se quedó. Como a las 2 de la mañana, cuando el frío del sereno se había metido por las rendijas de la combi y yo ya había dado una cabezada, la combi se meció de repente. Un movimiento fuerte, de un solo lado, como si alguien hubiera recargado el peso de su cuerpo en la lámina desde afuera. Abrí los ojos en la oscuridad. Ramiro también se despertó. Sentí su brazo jalarme despacio, sin hacer ruido, empujándome para debajo del asiento, y entonces llegaron las voces. 2, de hombres, hablando bajo, pero no lo suficientemente bajo como para no oírlos. Estaban caminando alrededor de la combi, con una linterna cuya luz yo veía bailar por las rendijas de la carrocería. Uno de ellos dijo algo que no entendí bien. El otro respondió y dio un golpe con la mano en la lámina, un golpe sordo, como quien verifica si hay alguien adentro. No respiramos. La luz de la linterna barrió la ventana de la combi por encima de nosotros. Luego se alejó. Las voces continuaron por unos instantes más. Después se fueron perdiendo camino abajo. Ramiro se quedó sosteniendo mi brazo en la oscuridad por más de 10 minutos sin soltarlo, sin decir nada. Cuando finalmente me soltó, acercó su boca a mi oído y susurró: «Esos dos no andan en nada bueno, Adela, y van a volver». Ramiro no necesitó decírmelo 2 veces. Yo ya lo sabía, en el fondo del estómago, que esos 2 hombres no habían aparecido allí por casualidad en la madrugada. Nadie anda por un camino de tierra a oscuras con una linterna por gusto. Estaban buscando algo, y lo único que había allí, además del óxido y la hierba, era la combi. Nos quedamos tirados en el suelo de la combi, encogidos, sin prender nada, sin hacer ruido. Ramiro se quedó con la navaja en la mano. No es que fuera a servir de mucho, pero supongo que necesitaba algo que sostener. Yo sostuve el rosario que llevaba en la bolsa del delantal desde que tengo memoria, y me puse a rezar por dentro, en silencio, pidiéndole a Dios que esos 2 se fueran y no volvieran más. No volvieron esa noche, pero el sueño tampoco volvió. Me quedé despierta hasta que el cielo empezó a clarear, escuchando cada ruido del camino, cada hoja que el viento movía. Ramiro dormitaba de vez en cuando, pero era un sueño ligero, de quien no se fía del silencio.
Cuando la primera luz del día comenzó a entrar por las rendijas de la lámina, los dos nos sentamos y nos quedamos mirando un rato sin hablar. «Tenemos que irnos antes de que regresen», dijo él. Estuve de acuerdo. Tomé el costal donde habían quedado los santos, lo puse en mi regazo, y fue ahí cuando pasó lo que cambió todo. No sé explicar bien qué fue. El costal había estado a mi lado desde que entramos en la combi, y cuando lo tomé para ponérmelo al hombro, se me resbaló de los dedos. Estaba cansada, había dormido mal, las manos entumidas por el frío de la madrugada. El costal golpeó el suelo de lado, los envoltorios rodaron, y el de San José, que era el más grande de los tres, fue a parar en la esquina entre el asiento y la pared. Cuando golpeó, hizo un ruido extraño, un chasquido seco, diferente al que hace la madera al caer. Ramiro se agachó antes que yo, tomó el San José y se quedó mirándolo. La figurita se había roto, no en pedazos, se había abierto, como si fuera hueca por dentro, como si tuviera una ranura en la parte de abajo que la caída había forzado a ceder. Ramiro miró el hueco en la base del santo y se quedó callado por un tiempo que pareció demasiado largo. «Adela», dijo en voz baja, «ven a ver». Me arrodillé a su lado. Dentro de la cavidad del San José, metidas con cuidado, había cadenas. 2 cadenas gruesas, de un metal amarillento, enrolladas una en la otra con el cuidado de quien empaca algo que no quiere que nadie encuentre. Y entre ellas, prensadas allí dentro como el relleno en un tamal, había piedras. No eran piedras comunes. Eran piedras talladas, con facetas, que atrapaban la poca luz de la mañana que entraba por la ventana sucia y devolvían un brillo que no tenía nada de sagrado. Me llevé la mano a la boca y me quedé así un rato. Mi primer pensamiento, lo juro, fue que aquello era un pecado, usar un santo como escondite para cosas del mundo. El segundo pensamiento vino enseguida, barriendo al primero. Esto vale mucho dinero. Ramiro abrió los otros 2 envoltorios con la navaja, despacio. El segundo santo, Nuestra Señora, tenía la misma cavidad. Dentro había anillos, 3, 4, 5 anillos, de diferentes tamaños, con piedras de colores engarzadas. Unos grandes, otros pequeños, pero todos con ese brillo de cosa cara, de cosa que alguien había guardado con intención. El tercero, el más pequeño, estaba lleno de cadenas más finas y un medallón grande con una piedra roja en el centro que brillaba como una brasa cuando captaba el ángulo correcto de la luz. Nos quedamos arrodillados en el suelo de la combi vieja, en medio del semidesierto, con todo aquello esparcido en el asiento frente a nosotros, y por un buen rato ninguno de los dos dijo una palabra. El sol estaba saliendo afuera, los pájaros habían comenzado a hacer ruido en el matorral, y el mundo seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de esa combi oxidada, el mundo de Ramiro y el mío había cambiado de una forma que aún no sabíamos medir. Fue Ramiro quien habló primero, con esa voz calmada suya, que conozco desde hace 51 años, y que solo se le pone así cuando está muy preocupado. Esto no era de ningún devoto, Adela. Esto lo escondieron aquí. Alguien metió estas joyas dentro de los santos y los enterró bajo el piso de esta combi. Yo sabía que tenía razón, pero saber y enfrentar son cosas diferentes. Me quedé mirando el medallón rojo y sentí un frío que no era del sereno. ¿Y los 2 de anoche?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Vinieron a buscarlas», dijo él. Nos movimos rápido. Ramiro recogió todo, los santos rotos, las cadenas, los anillos, el medallón, y lo metió dentro del costal de la ropa, en el fondo, debajo de las prendas dobladas. Lo cerró bien, se echó el costal al hombro. Yo tomé el otro costal y los dos bajamos de la combi por el lado opuesto al camino, yendo directo hacia el matorral. El sol aún estaba bajo cuando empezamos a caminar por el monte, sin vereda, pisando el suelo de piedra y arena suelta entre los nopales y las ramas secas de los huizaches.
Yo iba delante, abriendo camino con el brazo, y Ramiro venía detrás con los costales. El guarache viejo comenzó a darme problemas pronto. La suela se despegó por completo en el primer tramo más empinado, y pasé un buen rato del camino con el pie casi en el suelo. Ramiro se detuvo, se quitó el paliacate del cuello y me lo amarró alrededor del pie y del guarache. No quedó bien, pero aguantó un poco más. Caminamos por casi 2 horas sin saber bien a dónde íbamos. Yo solo sabía que tenía que ser lejos de la combi y lejos del camino. El campo que conocía desde niña, que siempre me había parecido áspero pero honesto, esa mañana parecía enorme, como si hubiera crecido durante la noche. Fue cuando reconocí algo. Un mezquite torcido, con la corteza en escamas, que estaba a la entrada de una propiedad por la que había pasado en coche años atrás, cuando aún existía el coche de la familia. Un ranchito pequeño, de criar chivos y sembrar maíz. Le jalé el brazo a Ramiro. «Conozco este lugar». Él miró a su alrededor. «¿Estás segura?» «Sí, aquí vive una señora, doña Jacinta. La conocí cuando todavía vivíamos por esta zona, hace unos 20 años. Era vecina de la familia de don Delfino, que era compadre de tu hermano. No sé si todavía esté aquí, pero si está...» Ramiro no esperó a que terminara. Empezó a caminar en dirección a la reja de madera que daba entrada a la propiedad. Doña Jacinta tenía 78 años, el pelo todo blanco recogido en un chongo en lo alto de la cabeza, y unos ojos pequeños y vivaces que parecían no perderse nada. Vivía en ese pequeño rancho sola desde hacía más de 20 años, desde que su marido se había ido demasiado pronto y los hijos habían crecido y se habían esparcido por el mundo. La casita era sencilla pero cuidada, el piso de tierra barrido, una planta de hoja ancha en la ventana y un olor a cilantro fresco que venía de la orilla del lavadero afuera. Cuando abrió la puerta de madera y me vio, yo, con el pie amarrado en un paliacate, el pelo revuelto y la mirada de quien no ha dormido, no preguntó nada de inmediato. Solo hizo un gesto con la cabeza que quería decir «pasen», y pasamos. Era de ese tipo de gente mayor del campo que entiende el sufrimiento antes de oír la explicación. Lo reconoce por la postura del cuerpo, por el peso en los hombros, por la forma en que los pies se arrastran. Nos dio té de cedrón bien caliente y 2 gorditas de maíz que debía haber hecho esa mañana. Comí como quien no había comido en un día, que era la verdad. Tenía las manos temblando un poco de hambre y ni me había dado cuenta. Ramiro bebió el té despacio, con los costales entre los pies, la mano siempre cerca del costal de las joyas, como si no pudiera dejar de vigilarlo. Jacinta se quedó de pie recargada en la pared, observándonos comer, sin prisa. Cuando levanté la vista hacia ella en agradecimiento, solo asintió con la cabeza lentamente. Era el tipo de silencio que acoge, no que aleja. Mira hasta el final. No te arrepentirás. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. Solo después de que terminamos, se sentó en el banco de enfrente y preguntó: «¿Qué les pasó a ustedes dos?» Ramiro me miró. Yo lo miré a él. Y entonces le conté. No todo. No hablé de las joyas. No hablé de los hombres con la linterna. Hablé de la pelea con Leocadio, de que nos corrieron, de la noche en la combi. Hablé de Iracema empujando los costales, de Elodia con la cabeza baja, del camino oscuro. Jacinta escuchó todo sin interrumpir, con las manos cruzadas en el regazo, y cuando terminé se quedó callada un rato antes de hablar. «Hijo que echa a su padre de la casa», dijo por fin, con una voz sin coraje pero pesada. «Va a vivir con eso en la conciencia mientras tenga vida. Eso no se lava con agua». Se quedó callada un segundo y luego añadió, mirando a Ramiro: «¿Y usted, hombre? ¿Está bien?» Ramiro, que no era de hablar de sí mismo, ni cuando estaba bien, miró al suelo y dijo que sí. Jacinta asintió. Ella sabía que no era verdad, pero lo dejó pasar.
Nos dejó quedarnos en el cuartito de atrás, donde había una tarima de madera con un colchón delgado y dos sábanas dobladas encima. Era el cuarto que guardaba para su nieto, que venía de la ciudad una vez al año y se quedaba unos días. Nos acostamos, y esta vez dormí. Dormí de verdad, con el sueño pesado de quien por fin se sintió un poco protegido, al menos por Paredes, que ya era más de lo que habíamos tenido en las últimas horas. Pero en medio del sueño, me desperté de repente, no por un ruido, por un pensamiento. Me quedé mirando el techo de madera oscura y empecé a pensar en lo que teníamos en las manos. Esas joyas no eran de nadie honesto. Nadie esconde algo honesto dentro de santos de palo huecos, bajo el piso de una combi abandonada en un camino de tierra. Eso era cosa de gente que no quería que nadie supiera, y si había dos hombres rondando la combi de madrugada con una linterna, esos dos hombres iban a seguir buscando. Iban a preguntar de puerta en puerta, iban a hablar con quien viviera cerca del camino, y tarde o temprano alguien iba a decir que había visto a una pareja de ancianos caminando por esos rumbos con dos costales. Me levanté sin hacer ruido, fui hasta el costal y me quedé mirando el envoltorio de las joyas por un largo rato en la oscuridad. Ramiro estaba durmiendo profundamente a mi lado por primera vez en horas, y no quise despertarlo. Se merecía esas horas. Pasamos la vida trabajando tanto que el descanso era siempre lo que sobraba después de todo, y raramente sobraba. Tomé el medallón con la piedra roja y me quedé sosteniéndolo en la oscuridad. Era pesado, más pesado de lo que parecía cuando lo había visto con luz. Pasaba el dedo por el metal y trataba de entender lo que significaba. No el valor, que apenas podía imaginar, sino el peso que había traído consigo. Esas joyas nos estaban trayendo peligro. Un peligro real, de carne y hueso, de hombres con linternas y pasos firmes en el camino de madrugada. Pero tirarlas era una locura. Con eso en las manos podíamos salir de ese hoyo en el que Leocadio nos había metido. Podíamos tener un techo, podíamos tener una puerta que abrir por la mañana sin depender de nadie. Guardé el medallón de vuelta. Envolví el paquete en la tela con cuidado y lo puse en el fondo del costal de ropa de Ramiro, debajo de las prendas más gruesas. Solo entonces intenté dormir de nuevo, pero no pude. El gallo de Jacinta cantó antes de que lograra cerrar los ojos, y junto con el canto del gallo llegaron las voces de afuera, del lado del camino de tierra que pasaba frente a la propiedad. Eran hombres. Más de uno. Reconocí el paso, ese andar de quien está barriendo el terreno, de quien está buscando. No era un caminante, era una búsqueda. Uno de ellos golpeó la reja de madera de Jacinta con la palma de la mano. 3 golpes fuertes. Me congelé. Escuché a Jacinta moverse en la parte de adelante de la casa, sus pasos lentos en el piso de madera. Escuché la puerta rechinar. Y luego escuché una voz ronca de hombre que no reconocí, pero que hacía preguntas que reconocí muy bien. Preguntaba si había visto a una pareja de ancianos pasando por allí. Un hombre alto, una mujer menuda, con costales de lona. Le puse la mano en el hombro a Ramiro y apreté con fuerza. Él abrió los ojos en un segundo, el sueño ligero del hombre de campo que se despierta fácil cuando es necesario, y me miró. Le señalé hacia la ventana con la cabeza sin decir nada. Él se quedó quieto, los ojos abiertos y atentos, escuchando. El hombre de afuera repitió la pregunta. La voz era ronca, pero educada. En la superficie, de esa manera de quien ha aprendido que intimidar con calma funciona mejor que gritar. Y los dos nos quedamos escuchando a Jacinta responder del otro lado de la puerta, con la voz tranquila y un poco ronca de quien ha sido despertada demasiado temprano. No, por aquí no ha pasado nadie, joven, solo mi gallo y yo. Hubo una pausa larga.
Podía imaginarme al hombre mirando hacia adentro de la propiedad, por encima del hombro de Jacinta, examinando el patio, los nopales, el tendedero con algo de ropa colgada, buscando lo que ella no estaba mostrando. Ramiro me acercó la boca al oído y susurró casi sin sonido: «No te muevas». Yo ya no me estaba moviendo. Estaba prácticamente sin respirar, con el costal de las joyas abrazado contra el pecho, arrodillada junto a la tarima, escuchando los segundos pasar como goteras en un techo de lámina. El hombre le dio las gracias a Jacinta con una voz que no tenía nada de agradecida, y después los pasos se fueron alejando por el camino de tierra, lentos y calculados. El silencio que volvió después de aquello fue el más largo que he sentido en mi vida. Pasaron unos 10 minutos antes de que Jacinta viniera a la puerta del cuartito y tocara suavemente con los nudillos. Cuando Ramiro abrió, ella estaba de brazos cruzados y con los ojos serios, pero sin espanto. «Esos dos pasaron más temprano por la orilla del camino», dijo en voz baja. «No son de por aquí. Y no andan en nada bueno. ¿Qué es lo que no me contaron?» Ramiro y yo nos miramos por un segundo que fue demasiado largo, y supe que la hora de decir la verdad había llegado, pero también supe que contarle la verdad a Jacinta iba a cambiar las cosas de una manera que ya no podríamos controlar. Porque si ella se enteraba de las joyas y decidía que no quería ese problema dentro de su casa, íbamos a estar en la calle de nuevo, esta vez con hombres olfateando nuestros rastros a pocos metros. Jacinta se quedó mirándonos un rato después de hacer la pregunta. No era una mirada de acusación, era la mirada de quien ha vivido lo suficiente para saber que la gente solo esconde lo que tiene peso, y que el peso, cuando se guarda demasiado tiempo, lastima más que la verdad. Ramiro fue el primero en hablar. Se levantó del colchón, se sentó al borde de la tarima y empezó a contar. Todo. La combi, la tabla suelta, los santos, las joyas, los 2 hombres de madrugada, la huida por el monte. Habló despacio, sin adornos, de la manera en que un hombre de campo cuenta una historia seria, mirando al suelo la mayor parte del tiempo, levantando la vista solo en las partes que necesitaban atención. Yo fui completando las partes que él dejaba atrás. Hablé del medallón rojo, del peso de las cadenas, del frío que había sentido cuando entendí que aquello no era cosa de devoción, sino de gente que necesitaba esconder algo. Jacinta escuchó todo. No puso cara de susto, no levantó la mano, no interrumpió. Cuando terminamos, se quedó quieta por unos instantes, mirando el piso de madera. «Muéstreme», dijo. Ramiro abrió el costal y le extendió el envoltorio. Jacinta desdobló la tela con calma, como quien abre un regalo que no sabe si le va a gustar. Cuando las joyas aparecieron, no dijo nada por un momento. Pasó el dedo por una de las cadenas, examinó uno de los anillos, sostuvo el medallón contra la luz de la ventana. «Esto es oro de verdad», dijo por fin. «Oro y piedras finas. Ya vi algo así en mi vida, una sola vez, cuando mi difunto marido trabajó en una mina por rumbos de Guanajuato. Esto vale, gente, vale mucho». Devolvió todo a la tela y la dobló con cuidado. «Y los 2 de allá afuera», continuó, «se fueron por el camino. Pero van a volver. Ese tipo de gente no se rinde fácil». Le pregunté qué creía que debíamos hacer. Se quedó quieta de nuevo, pensando con esa manera pausada de quien no va a dar una respuesta rápida para un problema difícil. «Hay una mujer en el pueblo», dijo, «que compra y vende piezas antiguas desde hace muchos años. Se llama Teodora. 61 años, viuda, tiene una tienda de chácharas y antigüedades en la calle del mercado. Es honesta. No pregunta de dónde vienen las cosas, no hace alboroto, y paga lo justo. Si necesitan convertir esto en dinero sin llamar la atención, ella es el camino». Ramiro y yo nos miramos. «¿Usted confía en ella?», le pregunté. «La conozco desde que era una muchacha», respondió Jacinta. «Nunca me ha engañado, y no le interesan los problemas de nadie».
Fue así que nos quedamos 2 días más en el rancho de Jacinta. No nos cobró nada, no pidió explicaciones, no nos dio un sermón. Nos dejó usar el baño, la cocina y la tarima. Le trajo un remedio de hierbas para la rodilla a Ramiro, que se le había hinchado un poco por la caminata en el monte. Me prestó unos guaraches nuevos que estaban guardados en una caja, desde que su hija los había olvidado en una visita hacía 2 años. En esos 2 días nos mantuvimos callados. Salíamos poco, nos quedábamos en la parte de atrás de la propiedad, lejos del camino. Los 2 hombres pasaron una vez más, pero de lejos. Los vi por la rendija de la barda de adobe, 2 siluetas caminando despacio por el camino de tierra, mirando a ambos lados. Se quedaron parados frente a la reja de Jacinta por algunos minutos, luego siguieron de largo. En la tercera mañana, Jacinta nos consiguió un aventón con un camionero que pasaba cada semana por la región llevando víveres al pueblo. Un hombre de confianza, que no hacía preguntas y no le gustaba la plática. Nos subimos a la cabina con los 2 costales en el regazo, y cuando el camión arrancó por el camino de tierra, miré por el espejo lateral y vi a Jacinta parada en su reja, con los brazos cruzados, viéndonos partir. Nunca más olvidé esa imagen. Una mujer mayor, sola, de pie a la entrada de su propia tierra, despidiendo a 2 extraños a los que había albergado sin pedir nada. El semidesierto cría a este tipo de gente, y a uno se le olvida eso cuando pasa demasiado tiempo en la ciudad. La tienda de Teodora estaba en una calle empedrada cerca del mercado municipal, un escaparate de madera pintado de verde musgo, lleno de piezas viejas. Olía a cera y a madera seca. Teodora era una mujer de estatura mediana, cabello canoso, lentes de armazón grueso y una forma directa de hablar. Cuando entramos, estaba detrás del mostrador. Ramiro pidió hablar en privado. Ella nos dijo que cerráramos la puerta. Las joyas fueron a dar al mostrador. Teodora tomó una lupa que le colgaba del cuello y examinó cada pieza con calma, sin expresar nada. Después de unos 20 minutos, habló. Esto es antiguo, oro de verdad. Las piedras más grandes necesitarían un valuador, que tengo en una ciudad más grande, pero por estas 3 piezas más pequeñas, ahora mismo les pago una cantidad con la que se pueden organizar. Dijo el número. Contuve el aliento. Era más de lo que Ramiro había ganado en 3 meses en la herrería en el mejor año de su vida. Las otras, continuó, guárdenlas. Vendan poco a poco, con tiempo. Tengo un contacto en otra ciudad, un comerciante honesto que trabaja con piezas antiguas y no hace preguntas. Cuando estén listos, yo los pongo en contacto. Ramiro le extendió la mano. Ella la estrechó sin dudar. Salimos de allí con el dinero de las 3 primeras piezas y la dirección del contacto guardada en el bolsillo de la camisa de Ramiro. La calle empedrada parecía más firme bajo nuestros pies, pero la angustia no había terminado. Esa misma tarde, Ramiro bajó a comprar pan y regresó diferente, con el rostro serio y los ojos alerta. Uno de los 2 está aquí en el pueblo. Lo vi en el tianguis. Me reconoció. No tuvimos tiempo de pensar. Bajamos por las escaleras traseras de la pensión, salimos por el pasillo de la cocina y llegamos a la calle de atrás justo cuando una camioneta de redilas arrancaba. Ramiro le gritó al conductor. El hombre se detuvo y aventamos los costales a la caja y nos subimos. Fue en el brinco de la subida que sucedió. La camioneta arrancó antes de que Ramiro se afianzara y se golpeó la espalda contra una esquina de madera con un ruido que me hizo cerrar los ojos de dolor. No gritó, nunca gritaba, pero se quedó con la mano en la espalda, el rostro contraído de quien está aguantando mucho. 2 horas después, estábamos en un centro de salud de un pueblo del que apenas conocía el nombre, con Ramiro en una camilla estrecha. Nada roto,
solo una contusión y el músculo contracturado. Pero el enfermero dijo que necesitaba reposo. 2 días. Fue dentro de ese centro de salud que la vida dio otra de sus vueltas inesperadas. Uno de los enfermeros, un hombre de unos 55 años, llamado Genaro, se quedó mirando a Ramiro con esa cara de quien intenta recordar de dónde conoce a alguien. En la tarde del segundo día, se sentó junto a la camilla y le preguntó si no era él Ramiro, el herrero del interior. Lo era. Se habían cruzado años atrás, cuando Genaro era un niño y su tío tenía una herrería cerca de donde trabajaba Ramiro. El destino tiene estas cosas. A veces te pone en el camino justo a quien necesita estar ahí. Genaro no preguntó mucho. Le fuimos contando la historia a pedazos, no todo, pero lo suficiente. Escuchó, se quedó callado, y al otro día llegó con un nombre. El nombre de un comerciante en una ciudad más grande, un hombre de respeto, que entendía de piezas antiguas, oro y piedras. Alguien de confianza. «Este hombre trabaja limpio», dijo Genaro. «No pregunta de dónde vienen las cosas, siempre que no sea algo robado a alguien que él conozca. No era robado, era encontrado. Hay una diferencia que nadie necesitaba explicarle a quien nació en el campo, sabiendo que lo que la tierra esconde, lo esconde hasta la hora en que decide mostrarlo». Salimos del centro de salud 3 días después, con Ramiro moviéndose despacio, pero con firmeza. Tomamos el transporte que nos indicó Genaro, un autobús que salía temprano y llegaba antes del mediodía a la ciudad más grande. El comerciante se llamaba Lázaro. Tenía 58 años, una tienda en una calle comercial del centro y el aire tranquilo de quien ya ha visto mucho y aprendió que la calma rinde más que los nervios. Nos recibió en un cuartito al fondo, con café recién hecho. Examinó cada pieza por unos 40 minutos, en silencio, con una lupa y un pequeño aparato. Cuando terminó, dijo el valor total. Las piezas restantes, las piedras más grandes, el medallón. Tuve que contenerme para no llorar ahí mismo. Era suficiente para comprar un terreno. Era suficiente para construir una casa. Era suficiente para no volver a depender nunca de nadie que no nos quisiera cerca. Ramiro cerró el trato ese mismo día. Fueron 2 transacciones, con días de diferencia, discretas, limpias, sin alboroto. Los 2 hombres que nos habían perseguido nunca más aparecieron. Sin las joyas, sin rastro, se fueron desvaneciendo, como suele suceder con quienes persiguen sombras. Con el dinero en mano, nos quedamos en una pensión por algunos días, descansando de verdad por primera vez en mucho tiempo. Dormí sin despertarme a medianoche. Comí sin prisa. Eran cosas pequeñas que los apuros me habían enseñado a no dar por sentadas. Después empezamos a buscar un terreno. No queríamos volver al pueblo de Leocadio y Elodia. Queríamos un lugar que fuera nuestro de verdad. No por papeles de un hijo, no por un favor, nuestro porque habíamos sudado para pagarlo. Encontramos uno en un pueblo pequeño de la región, bonito, a la orilla de una calle tranquila, con un guayabo viejo al fondo y una ventana orientada hacia el este, para recibir el sol que no quema. Lo compramos, pagamos y empezamos a construir. Ramiro todavía se estaba recuperando de la espalda, así que hacía lo que podía. Ayudaba a medir, supervisaba al albañil que contratamos, un muchacho de 30 años llamado Josué, serio y trabajador. Yo me quedaba a su lado, llevándoles agua, tomando decisiones cuando era necesario. Fueron 3 meses de obra, 3 meses de ruido de marro y olor a cemento que para mí era el más bonito del mundo, porque era el olor de algo que iba a ser nuestro. Cuando quedó lista era sencilla, paredes de ladrillo aplanado, encaladas de blanco, con la ventana orientada al este, 2 recámaras, sala, cocina, baño. Un portal al frente con 2 banquitos que Ramiro había hecho con sus propias manos en los días de descanso.
planté albahaca y cilantro en un arriate al frente, como siempre hacía mi madre. El primer día que despertamos dentro de esa casa, Ramiro se quedó sentado en el banquito del portal por un largo rato, mirando la calle, tomando un jugo de caña que yo había hecho con la caña que el vecino nos había traído de regalo. Fui a sentarme a su lado. El sol estaba saliendo despacito detrás de las casas de enfrente, pintando el cielo de naranja y rosa. «Adela», dijo por fin con la voz ronca de la mañana, «estamos en casa». No dije nada. Puse mi mano sobre la suya, que estaba apoyada en su rodilla, y me quedé así. Eran manos viejas, llenas de marcas de trabajo, de años, de sol y lluvia, y herrería y tierra. Manos que habían construido 2 casas en la vida, una que un hijo nos había quitado y esta que nadie nos iba a quitar. 3 semanas después de que nos habíamos mudado, apareció Leocadio. Llegó un domingo por la mañana, en coche, con Iracema un paso detrás. Cuando abrí la ventana y lo vi parado en la banqueta, con el sombrero en la mano y el rostro cansado, sentí varias cosas al mismo tiempo, y ninguna de ellas era alegría. Ramiro fue hasta la puerta. Abrió. Se quedó parado en el umbral. Leocadio empezó a hablar de arrepentimiento, de que las cosas se habían salido de control, de que Iracema había entendido que se había equivocado, de que la familia era la familia y que él había sufrido sin la presencia de sus padres y que quería que volviéramos, o al menos que nos viéramos de vez en cuando, que la puerta de su casa estaba abierta. Ramiro escuchó todo, se quedó quieto mientras su hijo hablaba. Cuando Leocadio terminó, el silencio duró lo suficiente para pesar. «Nos echaste al monte, hijo», dijo Ramiro por fin, con la voz mansa pero firme, sin coraje pero sin debilidad, «y nos las arreglamos. Sufrimos, nos perdimos, pasamos apuros y nos las arreglamos. Ahora esta casa es nuestra, y no andamos necesitando de nadie que no más aparece cuando quiere». Leocadio abrió la boca para decir algo. Ramiro levantó la mano despacio, no para golpear, no para amenazar, solo para decir «basta», y cerró la puerta, despacito, sin azotarla, de la manera en que se cierra cuando no hay coraje, sino decisión. Yo estaba detrás de él, recargada en la pared del pasillo, y cuando se volteó, vi en su rostro lo mismo que yo sentía. No era rencor, era paz. La paz difícil de quien ha perdido mucho y ha reconstruido desde cero, y sabe que no va a desperdiciar lo que construyó por educación con quien no lo merece. Elodia apareció 2 semanas después, sola, sin avisar, en autobús. Llegó a mi puerta con los ojos rojos y los hombros caídos, y cuando abrí la reja, se quedó parada en la banqueta, sin entrar, como si necesitara permiso. La miré un rato. Vi a mi hija, vi a la mujer que había criado, vi también a la persona que se había quedado en silencio cuando más necesité que hablara. Entré a la casa sin decir nada y regresé con 2 vasos de agua. Le di uno. Nos quedamos las 2 de pie en el portal, bebiendo agua, mirando la calle. «Me equivoqué, mamá», dijo por fin. La voz estaba quebrada pero firme, como de quien sabe que no sirve de nada adornar lo que es simple. «Te equivocaste», confirmé. Ella agachó la cabeza. «Pero el camino de regreso», continué con la voz tranquila, «no es una visita y un llanto. La familia se construye igual que una buena casa, ladrillo por ladrillo, con respeto y sudor. Cuando estés lista para eso, la puerta no va a estar trancada». Ella levantó la vista. Yo no estaba sonriendo, pero tampoco estaba cerrada. Solo estaba diciendo la verdad, que era lo que siempre había intentado hacer toda la vida. Elodia se quedó un rato más en el portal, no hablamos mucho más, pero cuando se fue, me dio un abrazo que duró más de lo que suelen durar los abrazos de visita. La dejé.
La abracé de vuelta. No era un perdón total, no era un comienzo limpio, era un primer ladrillo, y las dos lo sabíamos. Esa noche, después de que todo se había aquietado, Ramiro y yo nos quedamos sentados en el portal hasta tarde. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El jugo de caña se había acabado y solo nos quedaba el buen silencio de la noche. Me tomó de la mano. Pensé en todo. La pelea, el camino, la combi oxidada, el ruido bajo el piso, los santos de palo huecos, los hombres con linternas, el sudor del monte, la espalda de Ramiro golpeando la camioneta, Jacinta con los brazos cruzados en la reja, Teodora con su lupa, el olor a cemento fresco, los dos banquitos, el arriate de cilantro. Habíamos salido de una combi oxidada en el monte sin tener ya nada, sin hijos que valieran la pena, sin techo, sin dinero. Y ahora estábamos sentados en nuestro propio portal, tomados de la mano, mirando las estrellas con la barriga llena y el corazón que dolía menos. No fue fácil, no fue un milagro. Fue lucha, ingenio y fe, y la bondad de una mujer mayor que nos abrió la reja sin hacer preguntas. Ramiro, dije en voz baja. Gracias por no haberme soltado la mano. Me miró con esos ojos de 51 años de matrimonio que saben lo que uno quiere decir antes de terminar de decirlo. Nunca la iba a soltar, dijo. Y así nos quedamos hasta que el cielo clareó con la luz del sol que llegaba por el este, por el lado al que miraba la ventana de nuestra casa, en el terreno que era solo nuestro.